Buenas noches con todos, estimados participantes. Quien les habla es Diego Manrique. Yo soy vocal del capítulo de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. El día de hoy, a nombre de la presidenta del capítulo, la ingeniera Daisy González Díaz, tenemos el agrado y el placer de tener el apoyo del ingeniero Óscar Torres Ramírez, quien es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de San Agustín. Él, como experiencia profesional, ha sido docente en Texuba Arequipa en el área de mecánica, impartiendo los cursos de hidráulica y neumática. Él también ha sido especialista y luego jefe de capacitación en Komatsu Mitsui, en este caso capacitando en Eaton Hidráulica, ¿no? En tema de Estados Unidos, Electrohydraulic, Industrial Hydraulic, Baumac de Alemania, en equipos de asfaltado y rodillos. En el área, en los equipos Komatsu, en lo que es Chile, camiones mecánicos y palas hidráulicas. En Perú, todo lo que son equipos de minería, bueno, en este caso tractores y rodillos. Tiene estudios, ¿no? En este caso de Fundamental Fluid Powers en la Universidad de Minnesota y estudios de Electronics en Georgia Institute. Tenemos el agrado entonces, reiterando, ¿no?, la exposición, y vamos a ver, ¿no?, el tema, ¿no?, de el diagnóstico de fallas en sistemas hidráulicos y ver, ¿no?, darle el pase a Oscar para que nos ilustre y ver un poco, ¿no?, la parte también microestructural de cómo pueden llegar a fallar los componentes de los sistemas hidráulicos. Ingeniero Oscar, muy buenas noches. El auditorio es usted. Bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros, capítulo de Ingeniería Metalúrgica. El día de hoy vamos a exponer un poco lo relacionado con lo que es el diagnóstico de fallas en sistemas hidráulicos. Bueno, para empezar, mi nombre es Óscar Torres Ramírez, como ya dijo el ingeniero Diego. Soy ingeniero mecánico electricista de profesión, con amplia experiencia en este campo de la hidráulica y la neumática, trabajando en Texub algo de 10 años, en Komatsu Mitsui como unos 8 y medio años, y actualmente que dirijo esta empresa de capacitación denominada Osman Training and Innovation, con lo cual ya contamos más o menos 5 años de experiencia en este campo. Muy bien, vamos a empezar pues esta exposición, la cual esperamos de que les sirva para muchas personas en el trabajo diario que tienen. Bueno, cuando nosotros tenemos que realizar un diagnóstico de fallas, previamente el equipo debe ser detenido, ¿sí? Y para ello existe una especie de protocolo con la finalidad de asegurar la vida de las personas y también el hecho de seguir contando con los equipos que tenemos alrededor. Una de esas actividades es el hecho de aterrizar toda carga suspendida. Bueno, ahí en la figura podemos observar pues un equipo que está levantando un container, por ejemplo, ¿no? Si el operador frente a alguna necesidad tuviera que salir del equipo, no puede dejar colgada la máquina. Es importante, es necesario, por cuestiones de seguridad, de que este equipo tenga que ser aterrizado, es decir, que tenga que estar a nivel del suelo. Porque ¿qué ocurre? Que si dejamos ese equipo en esa posición, si bien es cierto, el sistema hidráulico puede soportar, digamos, toda la fuerza necesaria en la parte inferior donde se puede observar un cilindro, ¿no? Es cierto, lo puede hacer, pero todo componente es susceptible de falla. Este cilindro, para que pueda funcionar, en su parte constructiva tiene internamente unos sellos. Y esos sellos deben ser capaces de poder soportar la presión a la cual va a estar sometido debido a la carga. Perfecto. Pero también es posible de que este sello pueda fallar. Si falla ese sello, definitivamente la carga va a empezar a resbalar y dependiendo de la altura, podría simplemente dañar la estructura del equipo. Si alguien pasa por debajo, podría causar un accidente, hasta incluso la muerte, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentren esas personas. Entonces, una de
las primeras actividades que tenemos que hacer frente a cualquier situación es que tenemos que aterrizar el equipo, es decir, hacer de que quede al ras del suelo. En este caso se está mostrando una grúa. Si se trata de un cargador frontal, pues el cucharón debe quedar abajo. Si se trata de una prensa hidráulica, el pistón debe quedar abajo. Si se trata de un motor hidráulico que está haciendo funcionar unas aspas y nos vamos, digamos, a hacer de que nadie lo controle, entonces debemos hacer que se detenga. Bien. Lo que ocurre para una falla como la que estamos mencionando es algo como lo que se ve en la diapositiva. Aquí lo que estamos tratando de hacer es representar un cilindro, ¿no?, que está conformado por un pistón y un cilindro propiamente dicho. Este cilindro tiene en la parte inferior una porción de aceite hidráulico, que debido al peso que se encuentra encima, en la parte roja, donde se encuentra el aceite, se va a generar una alta presión. Entonces, en este caso, lo que estaría ocurriendo es de que si esta carga es demasiado alta, muy alta, entonces podría vencer la resistencia del sello que se encuentra entre el pistón y el émbolo, y la cara del, y la cara del cilindro, la cara interior. Frente a ello, lo único que va a suceder es de que va a fallar, y al fallar se va a pasar el aceite hacia el otro lado. Y si se pasa el aceite hacia el otro lado, significa de que el pistón va a empezar a descender, lo cual va a permitir pues de que la carga baje gradualmente. Ahora, también dependerá de la carga que tenga, ¿no? Si es una carga bastante alta, como por ejemplo lo que se ve en la diapositiva anterior, entonces definitivamente lo que va a ocurrir es que el pistón va a bajar con alta velocidad hacia la parte inferior. Y eso puede ocasionar que, por ejemplo, este equipo que se encuentra aquí pueda volcar, ¿no? Entonces vamos a dañar el equipo, pero también vamos a dañar el container, ¿sí? Y como ya dije anteriormente, si pasa alguna persona por debajo, lo que va a ocurrir es simplemente que puede causarle hasta la muerte, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre. Muy bien. Para que pueda ocurrir esta falla, es necesario una serie o una secuencia, ¿no? ¿Por qué podría fallar ese sello que se encuentra en la parte del pistón? Por varias situaciones. Una de ellas podría ser el hecho de que el aceite ha estado trabajando con alta temperatura. Como el trabajo del aceite ha sido con alta temperatura, entonces las propiedades mecánicas del sello empiezan a deteriorarse. Como consecuencia de ello, en algún momento simplemente va a fallar, ¿no? Lo que comúnmente dicen los mecánicos, se va a soplar. Bien. ¿Qué otra cosa podría causar esa falla? Un exceso de carga. El exceso de carga va a generar de la misma manera el hecho de que el sello pueda fallar. Anteriormente dijimos que por temperatura, pero también podría ser por un exceso de, en este caso, de carga. ¿Sí? Bien. ¿De qué otra manera más podría fallar esto? ¿No? En algunos casos, en algunas situaciones, sucede que el tubo del cilindro, ¿ya?, en algunas ocasiones suele ser golpeado. Como consecuencia de ello se abolla. Eso quiere decir de que el tubo interior del cilindro queda un poco irregular. Entonces, cuando el pistón sube y baja, se va deteriorando el sello del pistón. Entonces, en algún momento, necesariamente, este pistón va a fallar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de falla de un componente, tenemos que ver todas las situaciones, ¿sí? Cuando ya falló el equipo, entonces nos llevamos ese cilindro al taller y tenemos que evaluar, a ver qué es lo que ha fallado. Entonces evaluaremos cómo se encuentra, por ejemplo, el pistón. De repente podríamos encontrar algo así, ¿no? El pistón que se encuentra a la izquierda es otro de los cilindros que pudiera haber tenido el equipo. Y el que está a la derecha es otro de los cilindros. Entonces, podríamos evaluar qué es lo que ha sucedido. Sí, perdón. Estimado Oscar, disculpa la molestia. Sí, Tal a vez ver. para que poderles ilustrar a algunos participantes, si con el mouse les pudieras indicar, ¿no? Específicamente a qué partes te estás ¿Se nota mi Perfecto. mouse? Ah, ya, Sí, perfecto, excelente. perfecto, Muchísimas ya. gracias. Ya, pensaba que Adelante. no se notaba, por eso ya no lo tocaba. Ya, Ah, no, sí, gracias, perfecto. gracias. Ya. Muy bien, entonces decíamos hace un rato de que si en este caso el
pistón, ¿no?, que lleva unos sellos alrededor, va a fallar, entonces podría ocurrir algo como esto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que evaluar cuál ha sido la razón por la cual ha fallado este pistón, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos por qué hay tanta cantidad, por ejemplo, de elementos de desgaste. ¿Ah? Podríamos contestarnos de repente, bueno, podría ser por el hecho de la temperatura, ¿ya? Si decimos por el hecho de la temperatura, habría que evaluar las características técnicas que tiene actualmente el aceite, ¿sí? Si es por temperatura, entonces de repente el sello del cilindro que está aquí se ha barrido, ¿no? Entonces ha pasado de repente a una zona plástica y simplemente ha fallado. Como consecuencia de ello, ha habido partículas, porque seguramente el pistón ha subido y ha bajado varias veces, y ha habido ya desgaste, ha habido rozamiento entre el pistón y el tubo del cilindro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ante ello, tendríamos que evaluar también el cilindro, ¿sí? Al evaluar el cilindro, seguramente que vamos a encontrar también huellas que ha dejado los restos metálicos que podemos observar aquí. Entonces, ante esto, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y este cilindro lo puedo reutilizar? Entonces, para ello, algunos fabricantes suelen tener un manual donde se tiene una serie de fotos donde te dice, ah, bueno, de acuerdo a este tipo de huella, este pistón todavía puede servir. Pero si la huella es de tal profundidad, no, este pistón ya no sirve. Hay que cambiarlo, ¿sí? Bien, pero no solamente sería el pistón, también habría que evaluar el estado en el cual se encuentra el tubo interno del cilindro, ¿sí? Entonces, por eso es que el dueño del equipo tendrá que decidir si lo lleva o no a un tercero para que pueda, digamos, solucionar su problema. No todos los problemas en el equipo los podemos solucionar. Si estamos, por ejemplo, en un taller donde tengo una prensa y el vástago del cilindro sube y baja, y de por medio hay, digamos, algún elemento que haya golpeado el cromado, bueno, en el taller no lo vamos a poder reparar. Es necesario llevarlo a un tercero para poder cromarlo nuevamente, ¿no es cierto? Muy bien. Eso sería en cuanto a este tipo de falla. Otra de las características que se debe tomar en cuenta para poder hacer un trabajo de mantenimiento y en consecuencia hacer un diagnóstico de falla de repente, es el hecho, dice, de que tenemos que liberar toda presión retenida en el sistema. Entonces, para ello, nosotros en el equipo lo que tenemos que hacer es manipular todos los mandos, sean mandos manuales o mandos eléctricos. Si se trata, por ejemplo, de una máquina de corte digamos, de barras, que puede estar accionada hidráulicamente, y luego yo tengo que hacer mantenimiento y luego tal vez ha habido una falla y tengo que evaluar. Entonces, previamente yo tengo que manipular todas las palancas que pueda tener este equipo estando apagado. ¿Para qué? Para que pueda liberar presiones, ¿no? Si se trata de un cargador, un camión, una grúa, un rodillo, de igual manera debo maniobrar todas las palancas con la finalidad de que pueda ser liberada toda la presión remanente, ¿no? Y para ello, los equipos generalmente cuentan con unos manómetros, ¿ya? Todos cuentan con un manómetro, ¿no? Una simple prensa cuenta con un manómetro. Un camión, un cargador, un rodillo también cuenta con manómetros, ¿no? O por lo menos sensores, lo cual se puede ver en el monitor y de esa manera podemos estar seguros de que ya no va a haber presión en el sistema. Sin embargo, a pesar de ello, hay algunas actividades extras que se debe llevar a cabo para poder asegurarnos de que efectivamente ya no hay presión en el sistema. Otra de las actividades que se debe tomar en cuenta para poder hacer el mantenimiento y en consecuencia el diagnóstico es el hecho de drenar los acumuladores. Casi todos los equipos tienen un acumulador. Un acumulador es como una batería, ¿no? Es como el cargador que le compramos a nuestro celular para que cuando se le acabe la batería del celular, enchufamos ese cargador y tenemos energía a disposición. De la misma manera, en los equipos que tienen accionamientos hidráulicos, generalmente hay por lo menos un acumulador. El que no lo tuviera, bueno, es simplemente depende del diseño. Entonces, si mi equipo tiene un acumulador y voy a hacer mantenimiento, pues tengo
que asegurarme el hecho de drenar el aceite. Entonces acá, por ejemplo, en la figura, podemos observar la representación de un acumulador, esta parte roja que ves aquí, que como está con color rojo, me indica que actualmente tiene presión. Y si yo pretendo hacer un mantenimiento del acumulador, porque de repente quiero verificar el gas, entonces lo primero que tengo que hacer es eliminar la presión. Para eso, el equipo cuenta con un manómetro que está representado aquí y está instalado aquí en este bloquecito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mover esta válvula para permitir de que esta línea roja se desplace hacia el tanque. Entonces, seguramente nosotros modificaremos, voy a poner una pluma, ¿no? Modificaremos la posición de esta válvula hacia esta posición, ¿sí? Moveremos la palanca de esta válvula para hacer que llegue hasta esa posición. De esa manera, entonces el aceite, un ratito, el aceite cruzaría de este punto, según la posición, hacia este otro punto. De esa manera, entonces, el aceite que está en la parte roja se descargaría totalmente hacia el tanque. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que ya no hay presión en el acumulador? De dos maneras. Una es el hecho de que voy a observar el manómetro, de que la agujita va a empezar a bajar hasta 0 o casi 0, ¿sí? Si de repente la presión máxima del acumulador es algo así como, voy a hablar en PSI, 3000 PSI, entonces el acumulador, el manómetro estaría registrando 3000 PSI. Cuando yo muevo esta válvula hacia esta posición, entonces lo que va a ocurrir es de que el aceite que está en rojo va a pasar hacia la zona azul. Por lo tanto, la agujita va a empezar a pasar hacia la zona 0. Pero ¿qué pasa si el manómetro no llega hasta 0? Se queda, a pesar de que he movido la palanca, el manómetro se queda, digamos, vamos a imaginar, 30 PSI. De 3000 ha pasado a 30. Entonces, ¿ya podría manipular? No, no lo toques todavía, porque a pesar de ello, esa presión es relativamente alta. Hay la necesidad de tener que bajar. Entonces, ¿cómo yo me voy a asegurar de que ya no hay presión? La otra alternativa, si es que no hay la constancia de que la presión es 0, tengo que bajar la presión en esta válvula de alivio. Como podrán observar, aquí hay un resortito con una flecha cruzada. Eso significa de que tengo para poder modificar la presión. Entonces empiezo a bajar la presión hasta que en algún momento el manómetro va a acusar presión 0. ¿Listo? Muy bien. Ese es el trabajo entonces que va a hacer el operador o la persona de mantenimiento para el propósito de poder descargar el acumulador, ¿ya? Ahora, acumuladores hay de diferentes tipos, ¿no? Hay acumuladores de tipo membrana, como el que se puede observar, acumuladores de tipo de giga, que pueden ser de ese tamaño o muy grandes, como el tamaño de una persona, ¿no? O puede ser acumuladores de tipo pistón, ¿no? En el cual en la parte posterior hay gas también. Anteriormente había acumuladores con resorte, ¿no? Ese tipo de acumulador ya no se fabrica, no hay, ¿ya? Ese tipo de acumuladores es muy peligroso, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el personal no conoce bien el funcionamiento del acumulador y le dice, Juan, por favor, agarra este acumulador y destápalo. Entonces, Juan, como no conoce el acumulador, no conoce qué tipo de acumulador es y en realidad era de resorte, empieza a destaparlo y en el último hilo que queda, la tapa del acumulador sale disparado como una bala. Entonces lo puede desquijarar y lo puede matar inclusive, ¿no? Y es posible que haya habido muchos accidentes al respecto, por eso es que ya no se fabrica, ¿ya? Muy bien. Otro procedimiento es el hecho de bloquear las máquinas hidráulicamente. Entonces aquí muestro, por ejemplo, un cargador y un camión. En el caso del acumulador, como ya hemos dicho, lo que hay que hacer primero es aterrizar el equipo. Ahí puede ver que el cucharón ya está en el suelo. No hay peligro. No hay peligro respecto al cucharón, ¿sí? Pero si yo me atrevo a hacer mantenimiento y hacer una evaluación del equipo, por ejemplo, del sistema de dirección, así nada más, corro el riesgo, ¿no? De que
alguien que está arriba, porque normalmente una sola persona no hace el mantenimiento, de repente la persona que está arriba manipule por eventualmente la dirección, es decir, el volante o de repente el joystick de dirección. Y eso va a causar de que el cargador articule. Y de repente tú estás justo en la articulación y te va a amarrar y te va a aplastar. Y bueno, de hecho que vas a morir, ¿no? Entonces, es importante de que antes de esto, se coloque aquí, bueno, no se ve en la figura, pero acá suele haber una barra de bloqueo, ¿ya? Que va a bloquear la parte posterior del cargador con la parte delantera del cargador. Lo que pasa es que el cargador es una máquina articulada, tiene dos partes y en el centro tiene un pin, ¿no? Entonces, esta barra que he pintado de color rojo, ¿no? Por más que arriba el operador maniobre la dirección, no va a moverse, ¿ya? Bien, pero para ello, lógicamente, antes de hacer ese trabajo, he tenido que descargar los acumuladores, porque ese cargador, de hecho, tiene un acumulador para el sistema de dirección, ¿sí? Entonces se descarga el acumulador y perfecto, ya no hay movimiento. Ah, pero para asegurarme, entonces, ¿qué tengo que hacer? Subirme a la cabina, asegurarme que no hay nadie primero, muevo la dirección y no se debe mover el cargador, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces me bajo y le digo a mi compañero, ya está despresurizado. Entonces mi compañero me dice, entonces por seguridad le vamos a poner esta barra, esta que se ve aquí. Esta es la barra de bloqueo de la dirección. Entonces, por más que tú te hayas asegurado de que ya no hay presión en el sistema o algo así, de todos modos tienes que poner esa barrita porque uno no sabe en qué momento se puede mover. ¿Ya? Bien. En el caso del camión, no es articulado y no se traba la dirección. Lo que pasa es que en algún momento, en estos camiones, hay algunos componentes hidráulicos por acá, ¿sí? Entonces, hay la necesidad de subirse, verificar presiones o algún comportamiento, pero la tolva está arriba. ¿Cómo me voy a asegurar de que la tolva no se va a caer? Allá, en la parte posterior del camión hay una cadena o un cable, ¿sí? El cual debe ser amarrado mediante un pin a la parte del puente que se encuentra entre las dos ruedas, ¿me entiende? Entonces, este cable, en algunos casos cadena, pero normalmente le ponen cable, debe estar amarrado aquí abajo mediante un pin. Entonces, como ya me he asegurado de que está conectado con el pin, recién puedo subir, antes no debe subir, ¿ya? Bien, ¿y qué pasa si se cae? Caramba, es peligroso, ¿no? Lo único que me queda es tirarme al suelo, no importa que me fracture, pero peor es que me aplaste, ¿ya? Bueno, como la estructura es hueca, me puedo mandar al suelo, pero a veces la velocidad con la que cae es repentina, es muy alta, ¿ya? Muy bien. Otra de las características es la de aislar el sistema eléctrico. Bueno, en algunos casos tenemos sistemas industriales, ¿no? Entonces, puedo tener un tablero como este de aquí, ¿sí? Que está gobernando mediante una válvula a un cilindro hidráulico o a un motor hidráulico. Entonces, lo que tengo que hacer es desenergizar el sistema hidráulico en un caso industrial. Si se trata de un equipo de maquinaria pesada, generalmente tiene un switch de desconexión de todas las baterías, ¿sí? Eso generalmente cuando tengo que hacer trabajos de soldadura, ¿no? O de repente evitar de que frente al accionamiento de cualquier pulsador se pueda mover un componente hidráulico. Muy bien. Ahora vamos a ver lo concerniente a la línea de servicio en cuanto al diagnóstico de falla o en cuanto a una falla que pueda haber en el sistema. Bueno, todos podemos tener en nuestro taller un equipo hidráulico, ¿sí? Yo puedo ser el dueño de dos máquinas que de repente pueden plegar, la otra puede doblar y la otra puede cortar. Y son máquinas hidráulicas, ¿sí? El personal que está a cargo de estos equipos generalmente son mecánicos generales, ¿no? Mecánicos de mantenimiento, pero ninguno de ellos quizás es especialista en los sistemas hidráulicos. Sin embargo, debe estar en la capacidad de poder identificar la falla, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Ah, ya, entonces mi mecánico va a decir, ¿sabe qué? Aquí este cilindro no sale. Y nos hemos dado cuenta de repente de que la válvula, esta de acá, ¿ya?
tiene fallas, o simplemente no se energiza la electroválvula. Es lo más que puede hacer el mecánico, ¿no? Ahora, si yo soy consciente de que mi mecánico tiene un poco más de capacidad, le podré decir, mira, ¿sabes qué? Desmóntala, revísala, lávala y luego móntala otra vez para que puedas verificar si se trata de un caso de contaminación, ¿no? Bueno, acá la figurita está sugiriendo 3 personajes que están tratando de hacer una tarea en el sistema hidráulico, ¿no? Alguno quiere hacer, de ahí se ve una persona que está martillando, lo cual no se debe hacer, ¿no? La otra persona está tratando de corregir algo mecánicamente, el que se encuentra a la izquierda, y el otro quizás no sabe hacer nada, y simplemente está acompañando a los demás. Bueno, entonces en la primera línea lo que tenemos es de que tenemos mecánicos generales, ¿no? Puede ser de que este mecánico conozca algo de hidráulica, conozca algo de electricidad, algo de neumática, entonces puede ayudarme, ¿sí? Entonces ha hecho las correcciones que están a su alcance. ¿Está bien? Entonces dice, me va a decir, ¿sabe qué, jefe? Esta válvula, de acuerdo a lo que he analizado, me doy cuenta de que tiene fugas, porque cuando he tratado de hacer de que se mueva, el sistema está lento y la bomba aparentemente está mal. Bueno, me va a dar una serie de justificaciones al respecto. De repente yo no conozco bien, ¿sí? Le voy a creer y le voy a decir, bueno, a ver, ¿qué puedes hacer? Entonces él me va a decir, mire, lo que tenemos que hacer es desmontar esta válvula y revisarla, porque de repente ha tenido algo de experiencia, porque no necesariamente son novatos, ¿no? Ha tenido algo de experiencia y me va a decir, hay que desmontarla, ¿ya? Entonces yo le voy a hacer caso y la desmonto. ¿Qué pasa si a pesar de que la va a desmontar, no se corrige, ¿no? No se corrige. Entonces vamos a seguir dando vueltas. Quizás al final le voy a decir, desconecte esta manguera, al final desconecte esta bomba, etcétera, ¿no? Esa es la primera parte del diagnóstico. Es cuando nosotros no estamos capacitados. Por eso es muy importante la capacitación del personal. Había un mensaje en uno de esos que cuando uno visita una empresa, a veces ve pues algunos carteles, ¿no? Y recuerdo que en uno decía que el gerente de la empresa le dice al gerente del área de mantenimiento, le dice, pero ¿y si los capacitamos y luego se van? Le dice, ¿no? Entonces el gerente de mantenimiento le dice, sí señor, pero ¿y qué pasa si no los capacitamos y se quedan? Una buena pregunta, ¿no? Porque ¿qué pasa si los capacito y se van? Bueno, si los capacito, por lo menos van a producir un tiempo, ¿no es cierto? Y voy a producir yo también, voy a tener ganancias. Pero ¿qué pasa si no los capacito? Estoy trabajando con los mismos siempre y no voy a tener producción, me voy a ir en fallas, fallas y más fallas. Entonces mi gente no va a ser capaz de hacer un diagnóstico, ¿sí o no? Entonces es importante en este caso la capacitación. Bueno, esta es la primera línea. En la segunda línea, cuando ya no puedo hacer nada más, entonces tengo que ir a mi taller, ¿no es cierto? Ah, ya, entonces de repente en el área de producción tengo un taller con una persona más capacitada, ¿sí? Porque el personal de ahí de mantenimiento que está cerca a mi equipo no conoce bien. Perfecto. Entonces puede ser que esté en mi empresa o de repente es una empresa que está al costado que sí hace trabajos de mantenimiento. Entonces yo se lo voy a llevar tomando en cuenta de que esta empresa tiene personal calificado que puede hacer determinado tipo de trabajo. Le voy a llevar un cilindro, me lo va a corregir, le va a cambiar el sello, ¿no? Va a poder verificar el estado del sello, me va a decir, ¿sabe qué? El cromado de este cilindro se encuentra en mal estado y necesitamos corregirlo. ¿Cómo? Hay que cromarlo. ¿Dónde? En tal empresa. Bueno, le voy a hacer caso y lo va a cromar. Bueno, al final de todo, me va a entregar mi cilindro en buenas condiciones y va a volver a trabajar. O de repente una válvula, él la va a inspeccionar y me va a decir, ¿sabe qué? Esta válvula ya está en mal estado, no la puedo corregir. Hasta ahí llego. Ah, es que él no es fabricante. Él lo que puede hacer como máximo es verificar el estado de la válvula, le va a cambiar sellos, le va a cambiar una bobina de una válvula, ¿no? De repente puede soldar un contacto, etcétera. Es lo más que puede hacer. Más allá ya no puede hacer, ¿sí?
Esa es la segunda línea, cuando tengo personal especializado. Pero ¿qué pasa si yo tengo una bomba muy costosa, una bomba que me puede costar $25.000, ¿no? Que puede ser la bomba de un cargador, la bomba de un camión, la bomba de una máquina, por ejemplo, si nos centramos en Sauder, la planta de lixiviación, hay máquinas muy caras, ¿no? Entonces, el personal que está ahí, que hace mantenimiento, es calificado y puede hacer buen mantenimiento. Sin embargo, tiene un límite, ¿no? ¿Cuándo? Cuando ya tiene que, por ejemplo, modificar una parte de la bomba o cuando tiene que hacer calibraciones muy específicas porque está comprometidas partes electrónicas o cuando tiene que cambiar un carrete, etcétera, o una paleta o un pistón. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a hacer la mina o el dueño del taller? Simplemente se lo va a enviar al fabricante, ¿sí? Fabricantes hay un montón, ¿no? Entonces, si se trata de maquinaria industrial, entonces de repente tenemos de chancadoras, Metso, ¿no? Metso tiene sus chancadoras con accionamientos hidráulicos. Entonces, la mina ya no puede más. Entonces le dice a Metso, llévate tu bomba y arréglamela. O véndeme otra, ¿no? Entonces Metso va a ir, se va a llevar la bomba y le va a entregar otra, pero hasta mientras los especialistas en Metso tendrán que ver cuál ha sido el motivo de la falla, ¿no? Entonces, Metso, para seguir vendiéndole más, le va a decir cuando le regrese la bomba, mira, ¿sabes qué? Esta bomba ha fallado por esta y esta otra situación. Es importante que en lo sucesivo, de repente, tomes en cuenta lo concerniente a la contaminación, lo concerniente a tu personal técnico, porque en el trabajo de mantenimiento que hicieron, han permitido de que ingrese más contaminante, ¿no? Entonces, cuando se hace el diagnóstico, normalmente, ¿qué se hace? Se suele llevar una muestrita de aceite, se puede evaluar el estado de un componente, porque de repente me han llevado una bomba que está cavitada, pero en el taller no me van a poder arreglar eso, ¿sí? Normalmente se lleva al especialista, el fabricante. Entonces el fabricante va a observar de que hay de repente restos de contaminantes producto de una cavitación muy severa, ¿no? Entonces es importante ahí de que el especialista sepa también sus límites, ¿no? Entonces eso se lo va a llevar al fabricante. Y la tercera línea es ya más bien el fabricante, ¿no? Entonces ahí se muestra, pues, la figurita, muestra unos doctores, entre comillas, está simplemente representando a aquellos son los especialistas que sí son capaces de poder solucionar el problema, por ejemplo, de esa bombita que viene en esa mesa portátil. Entonces los especialistas van a evaluar, en primer lugar, el estado de la bomba, van a evaluar y van a diagnosticar cuál ha sido la razón por la cual ha fallado esa bomba, ¿no? Entonces pueden ellos decir, esta bomba ha fallado por sobrepresión, por ejemplo. Ha fallado por elevación de temperatura. Ha fallado por sobrerevolución. Pero ¿cómo se van a dar cuenta, no? Si dice que ha fallado por exceso de temperatura, seguramente cuando hacen un diagnóstico de falla, van a desarmarla y van a ver el estado en el cual se encuentran, por ejemplo, los bujes, ¿no? O los cojinetes de fricción que pudiera tener esta bomba. Usualmente, cuando hay un exceso de temperatura, estos cambian de color, se torna medio azul, ¿no? Entonces se torna un color diferente y ellos pueden decir, ah, esta bombita ha tenido un exceso de temperatura, ¿sí? Pero luego dice, ¿y por qué ha habido el exceso de temperatura? Entonces seguramente al desarmar un poco más la bomba van a ver desgaste, van a decir, ah, ya, esta bomba ha tenido una excentricidad fuera de lo común. ¿Por qué? Ah, es que ha habido una sobrepresión en el sistema. Muy bien, entonces hacen todo su análisis y luego ellos entregan un reporte, ¿no? Dice, esta bomba ha fallado por la siguiente situación. ¿Qué cosa? Hemos encontrado de que los bujes, es un ejemplo, ¿no? Los bujes han cambiado a un color azulino, ¿sí? Ante ello, hemos verificado de que ha habido un desgaste del buje, en consecuencia, desgaste de las paletas, ¿no? Eso significa de que ha habido un incremento de presión excesiva, ¿sí? Entonces, cuando el reporte ha sido llevado al dueño del equipo, entonces ellos van a tomar la decisión, ¿no? Ah, ya, entonces acá tengo mi reporte, está escrito aquí una y otra cosa, entonces el dueño del equipo va a decir, a ver, señores,
Aquí ha habido un problema de sobrepresión en el equipo. ¿Me podrían decir, por favor, quién manipuló la válvula de alivio? ¿Sí? Porque el equipo hidráulico de por sí se protege solo. Si alguien manipula sin saber, por ejemplo, la válvula de alivio, puede causar una sobrepresión en el sistema, ¿no? Entonces, el dueño del equipo va a preguntar, ¿no? ¿Quién ha sido el que ha movido la válvula? Alguno puede preguntar con la finalidad de corregir en el sentido de que va a hacer una mejora. Otro dueño puede hacer esta pregunta para, bueno, sacar al personal. Pero lo óptimo sería de que si él averigua de que algún personaje interno del equipo de trabajo ha manipulado la válvula de alivio sin querer queriendo, como dicen, ¿no? Es por ignorancia en el sentido de que no sabía qué es lo que movió y por qué lo movió, ¿no? Entonces, si hace un trabajo proactivo, esta persona lo que debe hacer es capacitar a su gente para que no vuelva a ocurrir esto otra vez, ¿no? Porque de nada serviría simplemente votar a la persona y hacer el cambio de la bomba cuando los demás no aprendieron en el sentido de que por qué no debía manipular esa válvula de alivio. Bien, cuando nosotros vamos a diagnosticar fallas o vamos a evaluar un equipo, primero debemos preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo que voy a verificar? ¿No es cierto? Me puede decir, ¿sabes qué, Oscar? Mi máquina plegadora ha fallado o mi rodillo ha fallado. Perfecto, entonces yo me acerco y no puedo simplemente entrar al equipo y empezar a manipular. Tengo que ver qué es lo que voy a analizar, ¿no? ¿Qué voy a verificar? Pero para ello yo tengo que hacer una serie de preguntas previas, si no, no debo meter la mano, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué verifico? Verificaré las válvulas de alivio, verificaré la velocidad de los cilindros, la velocidad de accionamiento de los motores, verificaré los niveles de presión de repente de trabajo del equipo, verificaré quizás la velocidad con la que salen los actuadores, etcétera, ¿no? Ahora, ¿dónde verifico? El dónde verifico se refiere a dónde voy a hacer este trabajo. ¿Lo voy a hacer en campo o lo voy a hacer en mi taller? Una cosa es evaluar en campo, otra cosa es evaluar en taller. Usualmente cuando voy a campo, ahí se muestra una figura de dos personajes que están tratando de evaluar de repente ese equipo, ¿no? ¿Dónde voy a verificar? En campo. Entonces, si voy a verificar en campo, ¿qué necesito? Bueno, para empezar, las personas que van a ir ahí tienen que estar capacitadas, no ahí cualquiera, ¿no? Si en el equipo de trabajo yo tengo 15 personas, de los cuales 5 son nuevos, no voy a enviar a 2 nuevos y un especialista. Enviaré pues a 2 especialistas o un especialista y otro con experiencia y un nuevo, para que el nuevo vaya adquiriendo experiencia, ¿no? Entonces ellos deben ir a hacer el trabajo en conjunto, ¿no? Ahora, como es en campo, no solamente debo decir quiénes van a ir, porque si soy el supervisor, tengo que indicar quiénes van, ¿ya? También debo indicar qué herramientas va a llevar, de qué equipo se trata. De repente, bueno, acá por ejemplo en la figurita se muestra marca CAT, puede ser Caterpillar, puede ser Komatsu, puede ser Doosan, puede ser Liebherr, cualquier marca. Entonces tengo que saber si estas personas son especialistas pues, en esa marca, ¿no? Porque de repente es especialista en Doosan, pero va a ir a Caterpillar. Bueno, puede hacerlo bien, pero mejor lleva uno que esté especialista en CAT y el otro que, bueno, si hace especialista en otra máquina, me puede ayudar, ¿ya? Y también tiene que saber qué herramientas va a llevar, pues, porque como va a ir a campo y se le falta una llave, no va a regresar a este taller para poder saber qué herramienta va a utilizar, ¿sí? Bien, en esto de donde verifico también podría ser en un taller, ¿no? Le mostré hace un rato un taller, por ejemplo, aquí. Si estoy ahí, bueno, tengo todas las herramientas, ¿sí? Es la ventaja de estar en taller, pero cuando estoy en campo no, tiene sus inconvenientes. Ahora, ¿qué verifico? ¿Con qué verifico, perdón? ¿Con qué voy a verificar el estado del equipo hidráulico? Bueno, ¿qué necesito, no? Necesito de repente un estetoscopio para poder verificar ruidos. Necesito una llave Allen o necesito una llave de boca. O quizás necesito simplemente un destornillador porque quizás se trata de un sistema electrohidráulico y voy a calibrar el sistema proporcional, un perillero, ¿sí? De repente he evaluado el sistema hidráulico y me doy cuenta de que necesito saber
cómo se comportan las bobinas a un multímetro, ¿sí? Entonces, el con qué verifico depende del especialista, ¿no? Cuando a mí me van a enviar a hacer un trabajo, entonces le voy a aceptar, ¿no? Perfecto. Entonces, como ya acepté, tengo que decir, ah, ya, voy a llevar esto, esto, esto y el otro, ¿sí? Pero ¿qué pasa si me voy a campo y de las 10 cosas que necesitaba solo llevé 8? Pero caramba, las otras 2 eran tan importantes que sin eso no puedo hacer nada. Pierdo tiempo, otra vez tengo que regresar y hacer el trabajo, ¿sí? ¿Y qué espero encontrar? Ah, ya. Cuando nosotros vamos a evaluar un equipo, ¿no? Vamos a diagnosticar, generalmente utilizamos manómetros, generalmente estamos en contacto con el sistema hidráulico a alta presión y puede ocurrir algo como lo que se ve en la figurita, ¿no? Ahí esa figura sugiere que he colocado un manómetro, por ejemplo, que ha reventado. ¿Y por qué podría reventar? Porque de repente la manguera donde he puesto, o la tubería donde he puesto el manómetro es de alta presión. De repente es de 5000 PSI, ¿no? Si se trata quizás de un sistema hidrostático, ¿ya? Son más o menos unos 5000 PSI. Pero en mi maleta de pruebas había un manómetro que decía solamente 500 PSI. ¿M? Pero como no tengo mucha experiencia, yo simplemente puse el manómetro porque me dijeron que el manómetro mide presión. Entonces coloco el manómetro, arranco el equipo y ¡pum! Voló. ¿Pero por qué voló? Voló pues porque escogió mal el manómetro. ¿Por qué escogió mal el manómetro? El personal que acudió no estaba capacitado, no sabía exactamente qué es lo que debía utilizar para poder evaluar ese equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué espero? El qué espero depende de mi capacidad, depende de cuán entrenado esté, ¿está bien? Yo no puedo, por ejemplo, medir la corriente en un cable si no sé qué capacidad tiene mi instrumento, ¿no? Muchas veces ocurre que de repente llevo un multímetro para medir corriente y yo, como generalmente no mido corriente, agarro mi multímetro de repente Fluke, una buena marca, ¿ya? Pero internamente solamente puede soportar 1 ampere, pero la corriente que voy a medir es para 10 amperios. Cuando voy a medir, volé el fusible. No me sirve ya el multímetro, ¿sí? De la misma manera sucede con el manómetro. Si yo voy a poner un manómetro de baja capacidad, ¿ya? Lo que va a ocurrir primero es que la agujita va a dar vueltas. Lo segundo es que como no está preparado para esa presión, va a saltar y va a producir un accidente. Entonces es importante que el personal que esté ahí esté capacitado, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en esta marca, por ejemplo, Caterpillar, se suele utilizar un dispositivo que se llama Tetragauge. ¿Qué hace el Tetragauge? Tiene varios manómetros que están en diferentes escalas. Ese dispositivo evita que el personal de mantenimiento se equivoque con el instrumento, porque tiene 3 manómetros en diferentes escalas, ¿sí? Entonces hay uno de baja presión, uno de media presión y otro de muy alta presión. Entonces, de repente el operador simplemente coloca y no se preocupa por el estado del manómetro y va a leer, va a tener una lectura adecuada, ¿sí? Pero como se ha acostumbrado a esto y cuando va a otro tipo de equipo o a otra empresa donde no hay tetragauge y va a utilizar un manómetro simplemente, puede ocurrir algo como lo que se encuentra en la figura. Fallas en un sistema hidráulico. Las fallas en un sistema hidráulico están referidas básicamente a lo que es flujo, a lo que es presión y a lo que es dirección de movimiento. Todo eso puede generar una serie de fallas. En la figura se puede observar, por ejemplo, una planta de producción no sé, acá por ejemplo se parece tortas, ¿no? O algo comestible. Entonces todo está desequilibrado, como se podrá dar cuenta, porque por ejemplo este pistón está aplastando todo, ¿sí? Este dispositivo que está accionado por un motor hidráulico se rebalsa el producto. Y así sucesivamente, acá hay fugas de aceite. En general, toda esta unidad tiene muchas fallas. ¿Sí? Bien. Entonces, para ello, para poder corregir esto o para hacer un diagnóstico de falla, lo primero que necesito es el manual del equipo. Todo esto es un equipo. Seguramente cuando ha sido vendido, ¿no? Cuando ha sido vendido, el fabricante le ha dado un diagrama, un manual. Entonces,
Si nosotros queremos responder lo más rápido posible, por lo menos necesitamos, ¿qué cosa? El diagrama hidráulico. Sin el diagrama hidráulico no puedo hacer nada. ¿Está bien? Luego tengo que hacer una lista de todas las unidades que tiene el equipo, el sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? Tiene cilindros, motores, válvulas, motores eléctricos, mangueras, ¿no? Dispositivos de seguridad, etcétera. ¿Está bien? Y luego debo hacer una verificación, ¿no? Pero una verificación en orden. ¿Qué orden debo seguir? Para ello tengo que ver qué es lo que falla. ¿Ha fallado por flujo? ¿Ha fallado por presión? ¿O ha fallado por dirección de movimiento? ¿No? Entonces, para ello tengo que saber qué es lo que voy a corregir. Bien. Dice, un sistema hidráulico puede presentar síntomas de calor excesivo, ruido, vibración o fugas sin afectar necesariamente el rendimiento de la máquina a corto plazo. Claro, puede ocurrir de que una máquina esté funcionando. Es algo parecido a lo siguiente. Ustedes han visto a veces cuando van transitando por alguna ciudad que en determinados puntos venden cargadores, venden rodillos de segundo uso, ¿sí o no? Bueno, uno que no conoce de repente dice, señor, ¿y cuánto cuesta este cargador? Si uno normal me cuesta 100.000 y el señor me ofrece en $30.000, se me enciende la lucecita y digo, este lo compro, sin saber de que en realidad tiene dentro una falla. Y todavía el que vende me dice, mire, sí funciona, me dice, ¿no? Sube y baja el cucharón, hace la dirección y todo lo demás, me convence. Me convence, pero este sistema no está sometido a presión, ¿no? O de repente alguien me va a vender una prensa. Sí, señor, me dice, mire, me dice, esta prensa funciona bien, trabaja, levanta la presión y todo lo demás, pero me la mostró un ratito nada más, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer para eso? Hay que hacerla funcionar un poco más de tiempo para ver si calienta o no calienta, si tiene fugas o no tiene fugas. Porque cuando está frío, o no hay fugas o las fugas son mínimas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con ese cargador que le decía que alguien nos quiere vender. Como está en frío, no hay fugas, ¿ya? O de repente el señor agarró y le puso un aceite de mayor viscosidad solamente para venderlo, ¿ya? Entonces, como es de mayor viscosidad, no hay fugas, pues. O son muy reducidas y no se nota. Entonces me convence y me lo compro, ¿sí? Bien. Luego dice, cualquiera que sea el problema, se puede llevar a cabo una comprobación preliminar para tratar de identificar el área problemática, utilizando los sentidos humanos o la vista, el tacto o el oído. Bueno, lo primero que se hace cuando se evalúa un equipo es utilizar nuestros sensores, ¿no? Es decir, nuestra vista, nuestro olfato, ¿no? Nuestro tacto, ¿verdad? Y nuestro oído. El olfato, alguien dirá, pero ¿cómo que el olfato? El olfato, sobre todo cuando se quiere evaluar el estado del aceite hidráulico. ¿Mm? Porque de repente alguien me quiere vender un equipo o alguien me dice, evalúa este equipo y el simple olfato me dice, esta bomba está cavitada, ¿sí? Tiene un olor característico cuando una bomba cavita. ¿Por qué? Porque cuando la bomba cavita, el aceite tiene microcombustiones, lo cual le modifica el estado químico del aceite y va a expeler un olor diferente. No es que sea tan desagradable, pero simplemente es diferente. El aceite hidráulico tiene un olor característico y cuando un equipo cavita o con una bomba cavita, simplemente tiene otro olor, ¿sí? ¿Qué más? Tiene otro color, ¿sí? Porque como ha combustionado, ¿ya? No es que se prenda, no es que tenga fuego, sino tiene una microcombustión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ha cambiado de color, se torna un color un poco más café, ¿sí? ¿Qué más puede ocurrir? Que si yo destapo el tanque con un recipiente trato de sacar un poco de aceite, se va a ir muy pegajoso, más viscoso, etc. Ese es síntoma de que ya ese aceite se tiene que cambiar porque ya tenía una falla de oxidación o de cavitación, ¿ya? Bien, entonces eso en cuanto al olfato. En cuanto al oído, suele haber pues ruidos característicos del equipo. Cuando el equipo es nuevo, tiene un ruido característico. Ustedes han visto a veces de que dice, ese mecánico es bueno. ¿Por qué es bueno? Dice, porque él escucha a la máquina y sabe qué falla es y dónde está la falla. Claro, es que está acostumbrado a esa máquina, ¿ya? Porque
ha trabajado 1, 2, 3 años, 4 años, y ni qué hablar de las personas que trabajan con una máquina 10, 15 años, ¿no? Entonces conocen bien los ruidos de cada parte del equipo. ¿Listo? También salta a la vista, ¿no? Salta a la vista porque de repente podemos observar de que hay vibraciones, ¿ya? Uno toca de repente el componente y hay una vibración irregular, ¿no? No convencional. No es algo que siempre lo hemos notado. Luego dice, la unidad puede presentar síntomas anormales debido a un problema en otra parte del sistema, por ejemplo, cavitación, aireación en una línea de entrada de la bomba. En este caso, los gráficos de falla, causa, remedio, o sea, causa raíz, pueden ser usados para localizar el área del problema. Usualmente, en algunos casos, se suele, por ejemplo, cambiar una bomba producto de que ha cavitado, pero nadie averiguó por qué ha cavitado, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico de esa falla. ¿Por qué falló la bomba? ¿Por qué hubo cavitación? ¿No? Entonces, las bombas pueden fallar por varias situaciones. Una de ellas puede ser por el incremento de temperatura. Si incrementó la temperatura, entonces es susceptible de que pueda cavitar, porque en la línea de succión de la bomba el aceite empieza a hervir, ¿sí? ¿Por qué más podría cavitar? De repente porque, por ejemplo, en algunos casos, las bombas en la línea de succión suelen tener una llave de mantenimiento, una válvula de mantenimiento. Entonces, cuando hicieron el trabajo de mantenimiento, lo hicieron perfecto, pero se olvidaron que cuando tenía que arrancar, tenían que abrir esa válvula. ¿Qué ocurrió? Como no tenía que succionar, simplemente se genera vacío y se produce lo que se llama cavitación, ¿no? Bueno, cosas como esa. Si el problema no se identifica en la comprobación preliminar, se debe realizar una comprobación más exhaustiva de las unidades sospechosas y se puede llevar a cabo un procedimiento similar al ejercicio, fallo de la máquina. Muy bien. Si a pesar de que he hecho un diagnóstico previo con mis sentidos, ¿no? Me doy cuenta que sigue la falla, entonces debo llevar a cabo ahora un diagnóstico un poco más esquematizado, ¿no? Tengo que elaborar mi causa raíz, mi árbol, para poder saber cuál ha sido la causa de esa falla y poder corregir a tiempo. Bueno, las fallas en los sistemas hidráulicos pueden ser por calor, por ruido, por vibración o por fugas, ¿sí? Y todo esto está relacionado con los diferentes tipos de fugas que tienen los equipos. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, podemos tener por calor excesivo. Para empezar, los equipos hidráulicos de por sí calientan, o sea, no hay ningún equipo hidráulico que no caliente. Lo que pasa es que hay un nivel de temperatura que lo acepta el fabricante, ¿no? Entonces dice, bueno, el nivel de temperatura para este sistema hidráulico no debe pasar de los 55 grados centígrados. Ya. Pero hay puntos localizados que sí pueden estar a una mayor temperatura. Por ejemplo, una válvula de alivio. Aquí puedo observar una válvula de alivio, ¿sí? Esta válvula de alivio, por ejemplo, dice que está regulada a 3600 PSI. ¿Sí? Y va a gobernar, por ejemplo, el trabajo de una excavadora. Esto es por si acaso un esquema nada más, no es exactamente el circuito de una excavadora. Cuando el operador tiene que hacer el trabajo aquí, tiene que excavar, ¿ya? Hay situaciones en las cuales el material es muy duro o se encuentra con una piedra muy grande. Entonces, en algún momento tiene que ejercer más presión para poder vencer esa resistencia. Cuando genera más presión, entonces el calor producido es mayor, la temperatura es mayor, pero ya no solamente en la válvula de alivio, sino también en la bomba, en el motor de combustión interna, en las válvulas de accionamiento, ¿sí? En el cilindro también, porque como estoy tratando de vencer eso, entonces se va a convertir la energía hidráulica en energía calorífica, ¿sí? Bueno, en un curso, digamos, más detallado de lo que es mantenimiento, vemos las causas por las cuales puede fallar una bomba, una válvula de alivio, o una válvula en general, un cilindro, etcétera. No necesariamente referido a esta excavadora que se ve ahí, ¿no? Sino general, para todo. Cuando uno hace un curso de diagnóstico de fallas, es para cualquier equipo, no solamente para el que se ve ahí, por ejemplo, en la diapositiva. Bien, aquí la temperatura exhaustiva es un enemigo número 1 del sistema hidráulico. ¿Por qué? A ver, dice consecuencias.
Las consecuencias de la elevación de temperatura es de que va a disminuir la viscosidad del aceite. El aceite tiene viscosidad adecuada para que pueda lubricar. Si aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye, se vuelve muy delgadito y puede provocar lo que dice más abajo, ¿qué cosa? Desgaste por fricción de partes metálicas. Es decir, lo que está aquí abajo es consecuencia de lo de arriba, ¿sí? Y como consecuencia de ello, también vamos a tener, ¿qué cosa? Incremento de fugas internas. No necesariamente va a haber desgaste. El simple hecho de que tenga disminución de viscosidad, entonces el aceite va a correr más fácil. Entonces va a haber incremento de temperatura por fugas internas. Perdón, incremento de fugas por el incremento de temperatura. ¿Sí? Eso va a causar también, ¿qué cosa? Una disminución de la vida útil del aceite. Es decir, el aceite envejece. El aceite tiene aditivos y esos aditivos, ¿no? Producto de que incrementa la temperatura, baja la temperatura y así sucesivamente, se digamos, se fatiga, por lo tanto envejece. Va a haber también, ¿qué cosa? Degradación de las mangueras y sellos. Hay que tomar en cuenta de que cuando la temperatura aumenta, va a degradar el estado de las mangueras y de los sellos, ¿no? Las propiedades mecánicas de las mangueras bajan, de los sellos también. Es por eso que en algunas oportunidades, cuando se hace el diagnóstico o la extracción del aceite para muestra, para llevarlo al laboratorio, se suele encontrar restos de manguera. ¿Por qué se encontró restos de manguera? Es que la temperatura del aceite la resecó por dentro, ¿ya? Bien, ¿qué más? Va a haber riesgo de cavitación. Cuando la temperatura del aceite hidráulico aumenta demasiado, entonces puede darse el fenómeno de cavitación. Y como consecuencia va a haber también, ¿qué cosa? Incremento de pérdidas de energía. Y como va a haber incremento de pérdidas de energía, eso significa gastar más dinero en nada. ¿Ya? Muy bien. También va a haber vibración excesiva. ¿Sí? Si es que hay vibración excesiva, entonces al igual que en el caso de incremento de temperatura, vamos a tener una energía útil y una energía inutilizada. ¿Sí? Esta es la energía que llega, ¿no es cierto? Perfecto. Pero como va a haber vibración en el sistema, ¿sí? El simple hecho de que haya vibración significa de que hay energía que no se consume, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en el colegio me enseñó esta formulita, mira. ¿Qué es igual a energía cinética? Allá. Energía cinética es igual a la masa, velocidad al cuadrado, partido 2. ¿Sí? Ajá. Pero ¿por qué me explica eso, no? Ya, no es que vayas a calcular, ¿ya? Simplemente sirve para esto. Cuando hay vibración, por ejemplo, de mangueras, hay vibración de la estructura, etcétera, ¿mueve una masa? Sí. Ah, ya, acá está esa masa, ¿ves? Mueve una masa. ¿Y la vibración significa que la masa se mueve a cierta velocidad? Sí, acá está la velocidad. Como consecuencia tengo energía para mover esa manguera que no la necesito, ¿sí o no? Entonces, estoy desgastando, estoy inutilizando mi energía. Por gusto la tengo ahí. Una parte sí, pues se va a ir a mover el cilindro, el motor, pero una parte se está yendo a mover las mangueras y yo no necesito que se muevan las mangueras, ¿sí? En algunas situaciones suele ocurrir de que el movimiento de la manguera va a producir un rozamiento con alguna parte metálica. ¿Te das cuenta aquí? Ese rozamiento produce desgaste de la manguera y puede provocar una fuga, ¿sí? Y en consecuencia, en algún caso, un accidente. También, ¿qué puede provocar la vibración excesiva? Soltura de conexiones, ¿sí? La soltura de las conexiones puede hacer que vibre más todavía los equipos. Por lo tanto, puede haber, ¿qué cosa? Daños en el montaje de componentes o la misma estructura. ¿Listo? Ruido excesivo. La vibración produce ruido, es cierto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en un, perdón, en un taller donde hay sistemas hidráulicos, debemos contar necesariamente con nuestro equipo de protección auditiva, ¿sí? Todo el sistema hidráulico genera ruido. Por ejemplo, aquí puedo observar una bombita de engranajes. Esa bombita, por el simple hecho de girar y entregar el aceite al sistema, genera ruido. Esta bomba que está aquí es de pistones, más ruido que la de engranajes. Entonces, ese ruido es muy fuerte.
Por lo tanto, si vas a trabajar cerca de esa unidad hidráulica, tienes que ponerte tapones auditivos. ¿Sí? En algunos casos, ya, muy raros, se suele utilizar este dispositivo, no en el oído, en la unidad hidráulica, o sea, después de la manguera, acá, después de la manguera, ¿no? En donde acá viene la vibración, ¿no? Mira, esta es la vibración. Y se va a entrar como a una especie de acumulador, donde acá tienes gas. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a atenuar, ¿sí? Y acá va a salir con menos ruido. Pero no todos los equipos lo tienen, la mayoría no lo tienen. ¿Ya? Normalmente hay esto cuando hay una exigencia de parte del Estado, ¿no? Pero generalmente no lo hace, ¿ya? ¿Dónde se va a generar ruido? Se genera ruido en las bombas, se genera ruido en las válvulas de alivio, ¿sí? Se genera ruido en las válvulas de alivio. Cuando están por abrirse, genera un ruido muy estridente, muy fuerte. Se genera ruido en las válvulas de flujo, se genera ruido en los actuadores, ¿sí? Entonces, para evitar o reducir ese ruido, yo tengo que hacer un buen mantenimiento, ¿ya? Para evitar de que se produzcan estos ruidos que no queremos. Esos ruidos pueden ser causados, en algunos casos, por ejemplo, por una bomba. Aquí se puede mostrar una bomba y acá en la parte izquierda la fotografía de una bomba cavitada. Si observa aquí, voy a tratar de acercar un poquito, aquí, se puede ver la huella de una bomba cavitada. Ve algo así como unos puntitos. Es como si tú a un queso con una punta le hubieras empezado a picar, y queda esa huellita, ¿no? ¿Está bien? Cuando cavita, las burbujitas de aire trata así a este dispositivo como si fuera realmente una porción de queso. No le importa, lo destruye. ¿Listo? Entonces va a empezar a picar, y esas partículas metálicas se van al sistema. Entonces, cuando uno evalúa esta bomba, ¿ya? Lo primero que hace es sacar este dispositivo que se encuentra por acá. A ver, para que de repente alguno no conoce, pero estoy seguro que la mayoría sí. Está instalado en esta zona, ¿ya? Entonces, los pistones que están aquí empiezan a girar, pero esa parte que he resaltado, no. Entonces, rosa, y cuando se produce la cavitación se generan burbujitas y empieza a picarlo. Lo pica y se va a ir hacia el sistema. Pero nosotros tenemos que, como personal de mantenimiento, saber por qué ha fallado, por qué ha cavitado. Entonces, que diagnosticar la razón por la cual ha cavitado, ¿no? Entonces, como le dije anteriormente, ¿por qué ha cavitado esa bomba? Podría ser porque la temperatura del aceite se incrementó, ¿sí? Podría ser porque la bomba ha girado demasiado rápido. Podría ser porque quizás, a ver, ¿qué más podría ser? Podría ser porque el nivel del aceite en el tanque ha sido muy bajo. Podría ser porque la válvula de mantenimiento en la línea de succión de la bomba estaba parcialmente cerrada. De todas esas alternativas, cuando yo hago mi análisis causa-raíz, o sea, estoy haciendo mi diagnóstico, voy a dar con el final, ¿no? O sea, de las 4, al final me quedo con una. Entonces, de repente dice, esta bomba ha cavitado porque, a ver, porque ha incrementado la temperatura. Ya, pero hasta ahí no es la causa raíz. Tenemos que averiguar ahora por qué incrementó la temperatura. Entonces, evaluando, dice, ya, esta bomba ha cavitado por incremento de temperatura. Luego dice, ¿y por qué incrementó la temperatura? Entonces el equipo de trabajo dice, puede ser porque el operador en la máquina, puede ser una máquina de corte, puede ser una máquina plegadora, un cargador frontal, porque el operador lo que estaba haciendo es someterla a alta presión por mucho tiempo, ¿sí? Los equipos hidráulicos pueden trabajar a alta presión, no sé, 5 minutos, 10 minutos, pero no someterlo pues a una hora en alta presión. ¿Por qué? Porque como calienta mucho, el aceite se calienta, entonces corre peligro de cavitación. Entonces, de repente averiguando, se dice, ya, el operador ha mantenido el equipo a muy alta presión, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? No lo podemos sacar al operador, ¿no? La única solución sería indicarle cómo trabaja ese cargador o esa máquina de corte, ¿sí? Para que él sepa de que no debe mantener la alta presión por mucho tiempo. Si nosotros le enseñamos a esa persona cómo debe trabajar, se va a sentir a gusto en primer lugar, porque ya no va a cometer ese error otra vez, ¿ya?
Fugas externas. En los equipos hidráulicos puede haber fugas externas. Por ejemplo, en el cilindro, acá puede haber fuga, ¿no? Puede empezar a gotear, ¿ya? No sé si se ha dado cuenta, pero en algunos casos suele ocurrir de que acá se empieza a mojar, se moja. Y como hay polvo, se pega el polvo. Y alguien dice, ah, no, no hay problema, dice, más tarde lo cambio. No, error. Apenas nosotros veamos que hay fuga de aceite, lo que tenemos que hacer es cambiar inmediatamente el sello que está dentro, porque ya se ha vencido, ¿sí? Pero hay que averiguar también por qué se ha vencido. Puede ser porque se ha resecado, puede ser por el tiempo de uso. De repente ese sello ya pues tenía como unas 8.000 horas, ya pues hay que cambiarlo, ¿no? ¿Está bien? Bien, fugas externas como esa. Puede haber fugas externas como esta de acá, justo han tomado el momento en el que se reventó una manguera, mira. Suertudo el que tomó la foto. Se reventó y salió el aceite, ¿no? Entonces ha habido fuga externa. Ahora, ¿le cambio la manguera nada más? No, hay que hacer un diagnóstico de falla para que no vuelva a fallar por esa razón. ¿Por qué habrá fallado la manguera? ¿Podemos decir por sobrepresión? Sí, puede ser una causa. Pero la pregunta es ahora, ¿y por qué ha habido sobrepresión? Ah, puede haber habido sobrepresión porque alguien manipuló la válvula de alivio o porque simplemente quedó trabado el equipo, ¿sí? O otra causa puede ser, haciendo un análisis causa-raíz, dice, esta manguera, ¿cuándo la cambiaron? La cambiaron la semana pasada. ¿Quién fue el proveedor? El proveedor fue la empresa X. Bien, entonces le va a pedir la ficha técnica al proveedor X. Y observando la ficha técnica de la manguera, dice que la manguera fue fabricada hace, digamos, 6 años y me la entregó. Entonces, el que me la ha vendido me dice, está nuevecita, no la usaba, está en su paquete, está protegida y todo lo demás. Pero yo, como digamos que soy un poco más entendido, le digo, tú has sido el causante de la falla de mi manguera, porque no me has debido dar esa manguera. Las mangueras no se deben utilizar pasadas las 6 años, señor, le dices, ¿no? ¿Así? Así es, porque de acuerdo a una norma internacional, las mangueras se pueden almacenar como máximo 2 años y se pueden tener como máximo 4 en uso. ¿Listo? Entonces, si el proveedor de la manguera fue el causante de esto, entonces le puedo reprochar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero igual, ¿no? De la misma manera, digamos que yo recibí esta manguera, ¿ya? Ahí está mi manguera. Normalmente en la manguera viene una inscripción. Ahí en la inscripción dice, en primer lugar, la presión de trabajo. En segundo lugar, dice cuándo fue fabricada. Entonces, si yo como personal de mantenimiento solicité la manguera a la empresa X y me la entregó y la acepté y luego la monté, o sea, la ensamblé, entonces tengo culpa en parte. Una parte de la culpa la tiene el proveedor, la otra parte de culpa la tengo yo. ¿Por qué? Porque no sé leer, vamos a hacer acá, porque no sé leer la inscripción que está aquí. ¿Mm? No, pues nadie me enseñó, no me capacitaron o no me capacité. Por eso ahí la importancia de capacitarse. ¿Listo? Entonces ahí en la manguera dice claramente cuándo se ha fabricado la manguera. Por más que el proveedor me diga de que la manguera estaba en su bolsita, que estaba bien protegida, y ahí la manguera dice que está fabricada en el año 2014, esa manguera no la acepto. 2015, tampoco. 2016, tampoco. Puede ser 2017, pero estoy seguro que la tengo que cambiar al otro año. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Cuando yo pido la manguera, tengo que estar seguro de que la fecha que está aquí sea por lo menos pues, de 2019 o ni siquiera 2018, ¿no? 2019 como máximo, con la intención de que me dure la manguera siquiera 3 años más o 4 años. ¿Listo? Bien, las fugas externas pueden darse, ya le mencioné anteriormente, ¿no? Acá está una fuga externa, otra fuga, acá es una fuga interna, ¿sí? Acá hay otra fuga interna, ¿sí? Y acá podría darse una fuga externa. Acá están los dos tipos de fugas, ¿ya? También puede haber fuga interna en las válvulas, ¿listo?
Acá esta válvula es de tipo carrete y ese carretito se mueve de izquierda a derecha continuamente, ¿no? Entonces, suele ocurrir de que a veces los equipos se vuelven lentos. ¿Mm? Sin embargo, está funcionando, pues, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo está funcionando este equipo? Ah, sí, se mueve de izquierda a derecha o sube y baja. Ah, ya está bien, dice el otro, ¿no? Pero otro más observador dice, sí, pero antes se movía, en 10 segundos llegaba hasta el final, pero ahora se está demorando 13 segundos. Mm, es un indicativo de que hay una fuga interna, porque no observo en el equipo fuga externa. Ahora, ¿dónde está la fuga interna? Puede ser en el cilindro, puede ser en la bomba, pero también puede ser en la válvula, ¿no? Un ratito, en la válvula, ¿sí? Entonces, a la pregunta, ¿cuánto tiempo viene instalada esta válvula? Ah, esta válvula es un equipo muy bueno, la tengo ya como 8 años, ya. Esa válvula necesita cambio, ¿sí? O sea, ya no necesito preguntar más. Esa válvula tiene que ser cambiada, ¿no? Normalmente las válvulas direccionales tienen un uso de 12.000 horas a 14.000 horas. Pasado ese tiempo hay que cambiarlas. Por eso es que a veces cuando estamos en un centro minero, da pena cuando dice, cambien todas las válvulas y bótelas al botadero, ¿sí? Entonces, pero uno las ve nuevas, ¿no? Pero ¿por qué las han cambiado todas? Porque el área de mantenimiento predictivo, o perdón, de confiabilidad dice, estas válvulas ya tienen, digamos, 10.000 horas. Si continúa así y no las cambiamos, es posible que falle y vamos a tener una parada más larga, ¿sí? En cambio, si programamos una parada para cambiar todas las válvulas, ya no vamos a tener problemas, ¿sí? ¿Qué pasa si de repente no se hizo el cambio y falló? Con la consecuencia de que voy a tener pérdidas de dinero y todo lo demás. Pero digamos, el gerente de mantenimiento quiere saber cuál ha sido la causa por la cual ha fallado pues esas válvulas, porque no deberían fallar. Entonces, cuando le dan el informe, dice, esta válvula no se cambió. Entonces tenemos que buscar la causa por la cual no se cambió. Puede ser por flojera, puede ser porque alguien quiso ahorrar dinero, o puede ser porque alguien dijo, no, está nuevo todavía. Entonces no sabía, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las cuales siempre cae en el campo del conocimiento, de la capacitación, vuelvo a repetir. Bueno, ahí se muestra un corte de una válvula, ¿no? Es una válvula didáctica, ¿no? Entonces, en algunos casos se puede hacer eso para poder ver el funcionamiento y ver cómo funciona un carrete y otro. En las fugas internas también se puede dar en bombas, ¿no? Internamente esas bombitas puede tener fugas. La parte azul que observas, a ver dónde está acá, toda esta zona es un baño de aceite. ¿Por qué? Porque estos pistoncitos en el movimiento de vaivén empiezan a gotear y fuga el aceite así. ¿Sí? Pero esa fuga es normal, por si acaso, ¿no? Por más nueva que sea la bomba, es normal. El problema es cuando aumenta esas fugas, ¿sí? ¿Y cómo se puede evaluar esas fugas? Entonces, como yo voy a hacer mi diagnóstico y digo, sospecho de la bomba y no tengo caudalímetro tan grande, entonces lo único que tengo es medir el caudal que sale de acá, ¿sí? Eso sí lo puedo meter un caudalímetro más chiquito, ¿sí? Y lo voy a pasar esto a un tanque, ¿no? Para que no se pierda. Entonces, en este caudalímetro, ¿ya? Yo voy a hacer que funcione la bomba, ¿ya? Estoy haciendo mi diagnóstico recién, ¿no? Hago que funcione la bomba y verifico el caudal en este caudalímetro. Este es caudal de fugas. Digamos que el fabricante me dice, lo normal es que salga 8 litros por minuto. ¿Sí? 8 litros por minuto. Con una tolerancia de más o menos, no sé, 2 litros por minuto. ¿Ya? Perfecto. Cuando hago mi evaluación, me doy cuenta que está en el rango. Pero digamos 2 años más tarde o 3 años más tarde, hago la evaluación y me doy cuenta de que ya el caudal está en 11 litros por minuto. Eso es indicativo de qué? De que ha habido desgaste aquí. ¿Sí? ¿Puedo corregir eso? ¿Puedo meterlo al torno o algo así? No. Dependiendo del tamaño de la bomba, se puede hacer un cambio de las partes internas. Si es una bomba considerable que cuesta, digamos, unos
a partir de $15,000 o $10,000 para arriba, ¿ya? Algunos fabricantes suelen vender, a ver un ratito, suelen vender todo esto de acá, solamente lo de dentro, ¿sí? Entonces en el taller agarro y le hago el cambio y ya tengo bomba nueva, ¿sí? Pero algunos dueños de equipos, por ejemplo en las minas sobre todo, no, cambien todo. Dicen, no, no vaya a ser que falle, mejor le cambio todo, dice. Listo, y lo cambia, ¿no? Claro, bueno, es que ellos tienen plata, pero tienen dinero para poder hacer ese cambio, ¿ya? Entonces una manera de diagnosticar, de evaluar el estado de la bomba es colocando un caudalímetro en la línea de drenaje. Pero para ello, este dato de acá lo tengo que sacar de mi manual. En el manual dice cuánto es ese caudal de fugas internas. ¿Está bien? Listo. Profesor, o Oscar, ¿y qué pasa si no tengo caudalímetro? Si no tengo caudalímetro, debo tener un recipiente lo suficientemente grande, no sé, pues que tenga una capacidad de unos 40 litros y que esté graduado. ¿Ya? Digamos que cada marquita sea 1 litro, 2 litros, no sé. Y tomas un reloj. Uy, ese reloj está feo, pero no importa. Tomas un reloj y evalúas en 1 minuto. Lo haces funcionar y en vez de que vaya al tanque, lo metes a este recipiente el aceite. ¿Sí? Evalúas en 1 minuto y digamos que el aceite llegó hasta acá. Y ahí te dice 8. 8 en 1 minuto. Ah, está bien. No necesariamente debo tener ese caudalímetro, ¿no? Es una estrategia para poder hacer el diagnóstico. Bueno, en general, cuando se tiene que hacer un diagnóstico de fallas, hay una serie de pasos. Aquí he tomado una información de un fabricante, no tengo que decirlo porque no es que yo lo haya escrito. Está escrito, digamos, de manera ordenada todo lo que les he dicho, un poco más ordenada, ¿no? El primer paso para un diagnóstico de fallas dice inspección y confirmación de los síntomas. Eso quiere decir de que primero tengo que confirmar pues de que efectivamente ha habido la falla, ¿no? Entonces seguramente el área de mantenimiento me va a informar. Ah, ya, yo como soy del área de mantenimiento, yo soy este de acá, ya he recibido la llamada, entonces recién me acerco al equipo, ¿sí? Entonces dice ahí, ¿no? Al recibir una solicitud de reparación, pida la siguiente información. Nombre del cliente, tipo y número de serie. Bueno, ese es cuando yo soy un contratista, pero si estoy en mi empresa, no le voy a decir nombre del cliente, pero sí le voy a preguntar quién está a cargo de eso, ¿sí? Número y tipo de serie de la máquina. Bueno, puedo decirle qué máquina es. ¿Es una plegadora? ¿Es una prensa? ¿Es un cargador? ¿Es un rodillo? ¿No? Eh, Luego dice, haga las siguientes preguntas para formarse una idea, ¿no? O sea, de lejos le digo, ¿en qué condiciones ocurrió la falla, ¿no? Bueno, si es que el operador o las personas que están cerca se dieron cuenta, porque no necesariamente se dan cuenta, le tienes que hacer preguntas. ¿Cómo falló? ¿Qué estabas haciendo o qué estaba haciendo el equipo cuando ha fallado o antes de que falle? ¿Sí? Dice ambiente de operación. ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Había mucho polvo? ¿Había excesiva temperatura? ¿Había mucha humedad? ¿Había llovido mucho? Etcétera. Luego dice verifique las condiciones de la máquina, ¿no? Tiempo de operación. Ah, ya, ¿cuánto tiempo ha operado? Ha operado 1 hora, 2 horas, todo el día, 10 minutos de repente, ¿no? De repente justo el cambio de turno. Voy, arranco el equipo y a la media hora, pum, falló. Ah, ya. Entonces ahí ya tenemos que hablar con el otro turno también. Determinamos una posible solución, una posible ubicación de la causa, ¿no? Consulte, dice, la sección de solución y localización de fallas del manual de taller para encontrar las ubicaciones de las causas posibles. Generalmente, los fabricantes de los equipos nos suelen dar un manual de mantenimiento, un manual de taller. Pero si no lo tiene, nosotros lo podemos elaborar y coincide con lo que está aquí, ¿ya? En el paso 3, prepare las herramientas de localización y solución de fallas. Claro, si ya quiero hacer el trabajo, de acuerdo al manual me dice, si es que tengo manual, me dice, bueno, provéase de estas llaves, provéase de este instrumento, provéase de, no sé, aceite, provéase de una serie de dispositivos y componentes, ¿sí? Bien. Luego de ello, vamos al lugar y hablamos pues ya con el operador, ¿no? Le hacemos todas las fallas, ¿no? Percibió algo raro en la máquina antes de que ocurra la falla.
la falla ocurrió repentinamente, se realizaron reparaciones anteriores a esta falla. De repente, en mi prensa, se hizo una reparación. Dijeron que sí, ya estaba. Y de repente, cuando empiezo a trabajar, a las 2 horas falló, ¿no? Entonces, el especialista de esto me tiene que decir, me tiene que preguntar, ¿no? Dígame, ¿notó algo raro en la máquina antes de que falle? De repente le puedo decir, sí, como una especie de vibración, o era muy lento de repente, ¿no? Y luego, ¿la falla ocurrió lentamente, repentinamente o lentamente? No, fue gradual, le digo, ¿no? Ya. Se realizaron reparaciones anteriores a ello. A ver, entonces vemos la ficha de la máquina y resulta que sí se hizo trabajos de mantenimiento. Ya. Ese dato es muy importante para hacer el diagnóstico, porque voy a darme cuenta de qué trabajo hicieron. Hicieron un cambio, hicieron simplemente cambio de aceite del sistema hidráulico, ¿no? Luego dice paso 6, recree la falla. Se refiere al hecho de que, bueno, si todavía tiene la posibilidad de moverse el equipo, arráncala y ve si se puede mover. Si al moverse genera un ruido estridente y corre peligro, apágala, ¿no? Pero si al tú hacer el movimiento de todo, tiene la posibilidad de moverse, no hay ningún problema, ¿no? Entonces puedes constatar las diferentes condiciones que tiene el equipo. Luego dice, determine las ubicaciones de la falla, realice la localización y solución de fallas. Bueno, ahí en la figura se muestra una máquina de corte, por ejemplo, ¿no? Donde hay una serie de actuadores, ¿no? Cilindros de sujeción, por ejemplo, de una barra, el carrito que mueve, perdón, un motor hidráulico que mueve el carrito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a las preguntas que he hecho y a las referencias que tengo, entonces voy a ver qué es lo que voy a evaluar. Voy a evaluar el motor, el cilindro, la bomba, las mangueras, ¿no? O de repente simplemente toda la estructura, ¿no? Para poder hacer mi trabajo necesito necesariamente, obligatoriamente, el plano hidráulico, ¿no? Entonces aquí tenemos un plano hidráulico. El personal de mantenimiento que está encargado de estos equipos tiene que estar familiarizado, más que familiarizado, tiene que conocer bien la lectura de los planos hidráulicos. Entonces, si no lo sabe y yo quiero quedarme con ese personal, tengo que capacitarlo. Pero si no sabe y quiero cambiarlo, los nuevos que vengan, tengo que asegurarme que tenga que saber leer los planos hidráulicos, porque si no lo sabe, no voy a avanzar mucho, ¿ya? No voy a avanzar, ¿no? A ver, por ejemplo, la semana pasada me llaman y me dicen, tienen ellos una máquina para poder hacer techos, los canalones de unos techos, ¿ya? Pero, bueno, el personal no conoce mucho de eso, ¿no? No conoce mucho del sistema hidráulico, pero ellos quieren hacer el mantenimiento. Le digo, bueno, pero yo te podría hacer el servicio. No, solo me indica más o menos qué puedo hacer. Bueno, más o menos le ayudo, ¿no? Pero eh, en realidad yo quiero venderle el servicio, pero todavía no. Ellos confían en que sus mecánicos, sus técnicos lo pueden hacer. Pero como no saben leer bien el plano hidráulico, no van a llegar a ningún punto todavía. Estoy a espera de la llamada. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, ya pues una vez que ya yo conozco, sé bien qué es lo que tengo que hacer, ahí tengo mi manual de reparación, lo puedo llevar al taller o puedo hacer en campo. ¿Listo?